Así que voy a compartirle aquí 5 punticos que anoté a la luz de este pasaje. Y lo primero que vamos a ver es que el camino del Señor demanda valentía. El camino del Señor demanda valentía. Ve, me acuerdo ahora, no tenía esto escrito. En un momento muy crítico de nuestra vida ministerial, hablo de mi esposa y de mi persona, donde teníamos que tomar decisiones y las decisiones eran fuertes, eran muy fuertes. Y el tiempo que se venía después de la decisión también. Pero estábamos en un evento en Cali y habían ministerios de otros países. Y se viene un profeta americano y me dice, el tiempo que viene para ti es fuerte. Y el Señor espera que seas valiente. Y yo no sé, pues fue un acto, ¿no?, profético. Y me dice él, te vas a parar aquí y vas a gritar, yo no sé cuántas veces me dijo, vas a gritar valentía. Y valentía del Señor va a venir para enfrentar el tiempo que se viene. Y yo no sé de dónde salía eso, pero pude hacerlo. Porque todos nosotros vivimos aquí tiempos complicados. Pero aquí lo que les voy a decir es que por ser hijos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Por el simple hecho de ser hijos de Dios, no podemos esperar que el reino de las tinieblas nos aplauda. No podemos esperar que el reino de las tinieblas nos facilite las cosas. A la luz de la Biblia podemos ver 2 reinos en conflicto y nosotros somos hijos de Dios. Somos de la luz, como dice el apóstol Pablo, y eso choca con el reino de las tinieblas. Desde que la iglesia nació siendo una iglesia perseguida, siendo una iglesia con oposición, pero el poder del Espíritu Santo sobre esa iglesia siempre fue mayor a sus obstáculos, porque siempre será así. Enfrentaremos dificultades, pero el poder del Señor siempre será mayor. Así que vamos a leer Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2 vamos a leer. Dice, Saulo, note que no dice Pablo, él aún no era Pablo, era Saulo de Tarso. Verso 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese como presos a Jerusalén. Imagínate a esos cristianos que les ponen esposas, que los presentan delante de los demás como presos. Impresionante eso, y tener que soportar la humillación y tener que soportar un camino tan difícil, complicado. Usted puede pensar lo que es caminar desde Damasco hasta Jerusalén, esposados, maltratados. Entre Damasco y la ciudad de Jerusalén habían un poco más de 210 kilómetros, era un camino de 6 días. Así que era bien difícil para los hermanos, los que se habían convertido a Jesús, enfrentar eso. Lo primero que hace el pasaje es presentarnos a Saúl. Lo que pasa es que el nombre hebreo para Saulo es Saúl, ¿no? Entonces Saulo, dice la Biblia, respiraba amenazas. ¿Usted ha escuchado respirar a una persona cuando está enojada? ¿Cierto que sí? Uy, eso es una respiración así como de un búfalo. Claro que hay unos que respiran más fuerte que otros cuando están enojados. Uno como que le siente eso. Y yo creo que la Biblia dice eso, el Espíritu Santo nos dice eso para que veamos el celo y la intensidad, la fuerza con la que el apóstol Pablo, o en ese tiempo Saulo, estaba persiguiendo a la iglesia. Respiraba amenazas y muerte. O sea que este hombre, si algún cristiano le daba la oportunidad, lo mataba. De hecho, en el capítulo anterior,
cuando están matando por apedreamiento a Esteban, la Escritura dice, verso 3, que Saulo consintió en su muerte. O sea, Saulo, perdóneme, Saulo era Saulo. Así como nosotros antes de conocer al Señor, terribles. Claro que uno no dice amén a eso, pero es verdad. Si ahora en el Señor le seguimos, hermano, antes de Cristo, y yo a veces pienso, para darle gracias a Dios, ¿qué sería de mi vida hoy si no hubiese conocido a Jesús? El hecho es que Saulo respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor y vino al sumo sacerdote. ¿Por qué viene al sumo sacerdote? Porque él va para la ciudad de Damasco, ciudad siria. Entonces Damasco no estaba bajo la jurisdicción del sumo sacerdote en Israel o en Jerusalén. Entonces él viene a hablar con el sumo sacerdote y en el verso 2 dice que él pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Qué interesante. Aunque Damasco era ciudad siria, allá habían sinagogas judías y al parecer la comunidad judía era grande en Damasco, porque habla en plural, dice para las sinagogas de Damasco. Luego en una misma ciudad había varias sinagogas. Entonces había una comunidad judía grande. Pero eso no era lo sorprendente, sino que a oídos de Saulo de Tarso había llegado ya la información, por cuanto él era un perseguidor de lo que ellos llamaban un grupo extraño, ¿no? A los que estaban difamando la Torá, la ley. Entonces él siempre estaba presto haciendo inteligencia, dónde localizar cristianos, y llega a sus oídos y le dicen: en Damasco hay una gran cantidad de gente que se está convirtiendo al nuevo Mesías, a ese que apareció por ahí. Y ellos son grandes en número. ¿Y cómo te parece que están en las sinagogas judías? Allá están predicando eso, ya hay sinagogas donde se están convirtiendo a Jesús. Y Saulo dice: esto yo no lo voy a permitir. Y viene entonces al sumo sacerdote y le dice: deme cartas, deme autorización para llegar allá al gobierno de Damasco, presentarle las cartas y decirle: como son ciudadanos de Israel, yo me los tengo que llevar cautivos. O sea, algo así como que autoricen la extradición, ¿cierto? Y dice: así hallase hombres o mujeres. Y este hombre maltrataba a los cristianos. O sea, era tremendo. Y dice el texto, por favor lea conmigo allí verso 2, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de ¿de qué? Si nota que está con C mayúscula. Porque es que en el verso 3 dice: mas yendo por el camino, note que está con C minúscula. El camino del versículo 2 está con C mayúscula. El camino del versículo 3 está con C minúscula, porque son caminos diferentes. Entonces, el camino con C minúscula es literalmente el sendero, la ruta, la vía para llegar a Damasco. Pero cuando el versículo 2 nos habla de este camino, la palabra camino con C mayúscula es un título y está haciendo referencia a los seguidores de Jesucristo. Lo llamaban así, el camino con C mayúscula, aparece en el libro de los Hechos unas 5 veces. Entonces decían: los del camino. Allá se reúnen los de ese camino. Y el camino también nos hace a pensar en nosotros en un sendero a seguir, en un estilo de vida, porque es que los que somos seguidores de Jesucristo vivimos diferente. Y por eso hay señalamiento. Y por eso algunas veces enfrentaremos rechazo o cuestionamiento. Pero el que es de Dios reconoce al Cristo que vive en nosotros. Eso también es claro. Y el que sigue el camino del Señor va a enfrentar obstáculos y dificultades y va a enfrentar oposición. Y amados, esto es importante. Pareciera como que no es tan importante, pero sí. Porque muchas veces el cristiano diluye sus principios en el mundo a fin de agradar a sus amigos, a fin de no encontrar rechazo en los otros. Se adapta. Y por eso Pablo dice que no debemos conformarnos a este siglo. No os conforméis a este siglo, dice el apóstol Pablo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento. No os conforméis a este siglo. Allí la palabra conformar viene de un término griego que significa tomar forma. Y se utiliza mucho con el agua, porque el agua es un líquido que en el recipiente donde tú lo pongas, ella toma la forma del recipiente. Pero nosotros los cristianos no somos llamados a ser así. Nosotros los cristianos somos sal de esta tierra, luz de este mundo. Y eso hace que las tinieblas no nos aplaudan. Pero cuando hablen mal de usted, cuando lo señalen, cuando lo rechacen por ser cristiano, dé gloria a Dios. Porque el mismo Señor dice que se goce cuando por causa de Jesucristo lo vituperen y lo persigan, sabiendo que el Espíritu Santo reposa sobre nosotros. Entonces, cuando a nosotros nos calumnian o nos señalan por seguir a Cristo y hacer su voluntad, nos están haciendo un favor, porque una mayor unción del Espíritu Santo viene sobre nosotros. Dice entonces aquí que el objetivo de Pablo era ir a traer a todos esos cristianos. Y eso era así. ¿Y cómo les parece que en Damasco ya conocían la trayectoria de Pablo? Porque allá en Damasco había un discípulo llamado Ananías. De hecho, es a a quien el Señor le dice: ve a orar por Pablo, pon las manos sobre él, porque eres vasijas. Y entonces Ananías le dice: no, Señor, pero es que ese hombre anda persiguiendo a los tuyos. O sea que en Damasco ya conocían la trayectoria de Pablo. Y los cristianos de Damasco tenían temor de la llegada de ese hombre. Pero el Señor es bueno. Y el Señor siempre protege a su pueblo. Siempre nos guarda. Al final el Señor siempre nos dará la victoria. Y cuando tú enfrentes momentos críticos, hermanos, yo sé que hay cosas que nos afectan y a veces tenemos que llorar. Vamos al cuarto, lloramos, nos secamos los ojos y vamos a orar en el nombre de Jesús, porque en toda adversidad vamos a ver la mano del Señor a nuestro favor, siempre. Vamos a ver ahora, en segundo lugar, que en el camino Cristo nos sorprende con su poder y con sus bendiciones. ¿Cuántos han sido bendecidos aquí? Y cierto que a veces las bendiciones llegan cuando uno menos las espera. Ay, esas son las más lindas, hermano. ¿A usted no le ha pasado que usted está como medio cabizbajo, un poco triste, como, ay, Señor, ¿y por qué las cosas así? Y de pronto Él te sorprende con tremenda bendición. Y uno dice: oh, Dios mío, Señor. Y entonces ahí sí uno muestra los dientes. Ay, tan bueno, Señor, gracias. No, es humano, es humano. Y cuando nosotros vamos en un sentido, observen que Pablo hace la ciudad de Damasco su objetivo: capturar a esos cristianos y llevarlos a la cárcel. Y él va empoderado, él va con las cartas del sumo sacerdote, él va con todo el respaldo del grupo fariseo, y entonces él va para allá y va acompañado de otros hombres, y todos los hombres van con el mismo celo a capturar a esos cristianos. Versículo número 3. Mas yendo por el camino, aconteció, eso es lindo, ¿no? Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Repentinamente. ¿Se acuerda que también la Biblia dice que estaban reunidos en el aposento alto los 120 orando, y de repente vino un estruendo recio y el Espíritu Santo cayó sobre ellos? Cuando nosotros estamos caminando con el Señor, Dios mueve su mano de manera sobrenatural. Él interviene, Él hace milagros, Él hace cosas a nuestro favor, Él hace que de pronto los que nos persigan nos terminen ayudando. Yo le voy a contar una cosa aquí entre nos. Cuando llegamos a la primera iglesia que Dios nos permitió pastorear, claro, estábamos recién casaditos. Es más, la verdad, llevábamos 10 días de casados. O sea, todavía estábamos pegajosos por la luna de miel. Y llegamos a la iglesia. Y claro, pues vamos a reemplazar a un pastor y la gente quiere mucho a su pastor.
Entonces llegamos nosotros y una familia nos aisló, nos hizo como al lado allá. Y nosotros notábamos que no podíamos con la familia, que no había empatía con la familia. Pero al final nos confesaron. Es que nosotros dijimos, ustedes son los intrusos que llegaron. Y yo, wow. Además dijimos, esos dos peladitos, ¿qué nos van a aconsejar en matrimonio? A uno que lleva 30, 35 años de casados, que ya los muchachos están grandes, ¿qué consejo le van a dar a uno? Luego fuimos a visitar una familia y contábamos con la ayuda de esa familia, porque tenían ya cierta experiencia en el servicio al Señor, y también nos cerraron la puerta, nos dijeron, nosotros no queremos saber nada de servicio allá. Dios mío, salimos, hermano. Pero el Señor nos da la fuerza para ser valientes y perseverar. Y cuando luego Dios nos va a sacar de esa iglesia para trasladarnos a otra, esas familias empezaron a luchar para que no nos sacaran de la iglesia. O sea, los que al principio se opusieron, al final fueron defensores. Y poderoso es Dios para hacer eso, porque el que está persiguiendo la iglesia, el Señor lo va a transformar ahora en tremendo predicador de la iglesia. Así que los que de pronto son tu oposición en la empresa o tu oposición en el círculo familiar, pero si tú caminas con el Señor, al final Dios los va a convertir en personas a tu favor. Dios mismo los va a usar, porque poderoso es Dios para transformar una maldición en una bendición. Una cosa esencial, persevera. Dios está moviendo su mano a tu favor. Allá estaban los cristianos en Damasco orando. Señor, dicen que Saulo de Tarso viene. Señor, guárdanos de ese hombre, tu palabra. Yo me los imagino orando. Y Dios, ¿qué hizo? Se manifestó a favor de ellos. Así que no importa lo que está pasando, sigue en el camino del Señor y ora, porque Dios está moviendo su mano a tu favor. No sueltes tu clamor, no sueltes tu ruego. Dios se va a mover. El versículo nos dice que a Saulo lo rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Cómo ver en un tablero blanco un punto blanco? Es complicado. Hay dos pasajes donde Pablo está relatando su conversión más adelante, Hechos 22 y Hechos 26. Y son pasajes donde se añaden detalles, como por ejemplo, Pablo cuando está presentando su defensa ante el rey Agripa le dice, y yo venía hacia la ciudad de Damasco a eso del mediodía, cuando de repente me rodeó una luz del cielo más fuerte que la luz del sol. Así que trate usted de imaginarse, hermano, al mediodía, y ver una luz más fuerte que la del sol. Con razón, Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y esa luz habita en nosotros. Cristo Jesús habita en nosotros. En usted habita una luz que resplandece con un poder impresionante. A nosotros nos cuesta trabajo creer eso, pero quiero decirle que los demonios sí ven esa luz. Los demonios ven la luz, los demonios ven la unción, los demonios ven el Cristo de la gloria que habita en ti y tiemblan. Que Dios nos ayude a ser más conscientes de la gloria que Dios ha puesto en nosotros, que por supuesto es de Él. Pero hablando de ese encuentro con Jesús, yo no sé cómo fue su encuentro con Jesús, pero yo tengo que pedirle a usted que recuerde el día en que usted nació de nuevo. Recuerde por un momento aquella oración, uno sabe el día que de verdad le entregó el corazón a Cristo. Porque algunas veces estamos en la iglesia pero no hemos nacido de nuevo. Somos hijos de la iglesia, pero todavía no hijos de Dios.
Pero llega un día donde nos convertimos. Y yo creo que usted se acuerda de ese momento, donde de verdad le rindió. Yo me acuerdo. Y estamos hablando, hermanos, de hace 27 años atrás. Me acuerdo del momento en que hice mi oración. Pero yo la verdad, yo no estaba haciendo esa oración en serio, sino que me daba pena con mi primo que me estaba enseñando. Y bien juicioso yendo a mi casa a discipularme. Y a veces me sacaba de por allá donde yo estaba porque a veces me lo escondía. A veces yo no quería escucharlo y me lo escondía, pero como era primo tenía que entrar a la casa y me sacaba de donde fuera. Y bueno, yo lo escuchaba. Y el día que me dijo, vamos a hacer la oración de fe, ¿tú quieres? Pues me dio pena con él, tanta insistidera, ¿cierto? Y dije, bueno, hagámosle. Y yo hice la oración. Pero aunque yo no la estaba tomando en serio, sí hubo alguien que la tomó en serio. Y en ese momento, delante de Dios les hablo, me pasó una corriente por mi cuerpo, como cuando uno coge esos cablecitos de energía que son de bajo voltaje, y mi cuerpo tembló. Y yo abrí los ojos y me dijo, ¿qué pasó? Le dije, yo no, es que sentí una vaina en el cuerpo. ¿Qué fue eso? Me dijo, me puso a explicarme el poder del Espíritu Santo y que no sé qué, no, pero yo seguía pensando en ese corrientazo. Y, pero ¿qué fue eso? ¿Qué cosa tan rara? Y a partir de ese día yo empecé a leer la Biblia, empecé a orar solo en mi casa. Hermanos, él llevaba una guitarra y se ponía a tocar y yo cantaba. Ahora bien, nunca había ido a una iglesia, no me sabía ninguna canción, entonces yo ¿qué cantaba? Cánticos nuevos. Y él tocaba y él se quedaba aterrado. Yo ni sé, yo ahora no hago eso, me da pena. Yo los pongo a llorar donde me ponga a cantar aquí. Pero yo nunca olvidaré y por eso puedo hablarles con detalle. Y yo sé que usted tiene claro en su corazón aquel día en que usted le entregó su vida a Jesucristo el Señor. Y es lo mejor que nos ha pasado. Y lo más glorioso es continuar hoy en el camino del Señor. Y que en nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser, hermanos, mantengamos clara una cosa. Pase lo que pase, no abandonaré este camino, porque el camino del Señor es perfecto. No hay otro camino como este. Y gracias a Dios que en su amor y misericordia, no mereciendo su gracia, estamos hoy en el camino del Señor. Así que Él nos sorprende en el camino con su poder y con sus bendiciones. En tercer lugar, algo interesantísimo, hermanos, y es la pregunta de Jesús. La pregunta de Jesús. Y vamos a reflexionar en esa pregunta. Versículo número 4. Y cayendo en tierra, sabe que es discusión hoy día. Oiga, se forman a veces unas discusiones, perdóneme la expresión, bobas. Hay quienes discuten si Pablo cayó del caballo o no. En serio. Y como hay varias pinturas famosas, pintores famosos, donde pintan a Pablo cayendo del caballo. Y entonces muchos no, que él no iba en caballo. Y pues para ser sinceros, porque hay que ser bíblicos, hermano, ni Hechos 9, ni Hechos 22, ni Hechos 26 registra que él vaya en un caballo. Pero a mí no me interesa si va en un caballo, en un camello, en un dromedario, en un elefante, en lo que sea, pero cayó. Porque no importa en qué vamos. El Señor nos humilla cuando vamos muy alto. Hay personas aquí que tal vez son orgullosas. Claro, nadie dice amén, pero somos orgullosos. Tenemos la tendencia a ser soberbios y autosuficientes. Y Dios es tan lindo que Él nos baja de la nube. Algunas veces hay unos golpes que son más fuertes que otros, pero gloria a Dios. El Señor tiene que humillarnos, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque el fundamento sobre el cual Dios se hace grande es sobre un corazón humilde. Y por eso Él tiene que hacerlo. Dice entonces el verso 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios mío. De esa luz sale ahora la voz del Señor Jesucristo. Aquel que no creía que Dios seguía hablando, ahora está escuchando su voz. Tal vez a usted le cueste trabajo creer que Dios sigue hablando.
Pero Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y Dios tiene muchas maneras para hablarnos, y una de esas maneras es a través de su voz audible. Dios sigue hablando. Y le habló a Saulo de manera especial. Debemos destacar que esta es una conversión especial. Esta es una conversión especial que no es común, pero sí se presenta. No siempre el Señor hace que nos convirtamos de esa manera. Mire que no todos hemos caído en tierra, pero el Señor lo hizo así con Saulo de Tarso. Recuerdo ahora a un evangelista ecuatoriano usado con unas señales, unos milagros, unas cosas, hermano. Yo tuve el privilegio cuando él se iba a presentar en la zona del valle, y yo leía el texto que él iba a predicar. Él salía, porque él no era maestro, era evangelista, y él salía a predicar. Yo leía el texto. Entonces, por estar en la tarima y ser uno de los que registraba los milagros, yo veía unas cosas, hermano, que me dejaban aterrado. Un hombre de Dios impresionante, un hombre de ayuno y de oración impresionante. ¿Y sabe cómo se convirtió ese hombre? Políglota, médico, o sea, desde el punto de vista, un hombre intelectual, un hombre culto, docto. Y entonces, él va una vez por un camino, casualmente, y vienen como 3 cristianos. Y él dice que eran como 3 hermanas, así de esas ancianitas que uno les escucha por respeto. Y entonces él va cuando se acercan esas 3 hermanas, pero era un hombre orgulloso, soberbio, ¿no? Porque a veces las letras se nos suben. Entonces, él iba allí, cuando se acerca a una de ellas, mire, Señor, Cristo le ama. Y él quedó mirándola y le pasó un Nuevo Testamento. Y él se lo recibió y siguió. Y cuando ya él vio que ellas iban como lejitos, llegó el Nuevo Testamento y lo tiró. Y le devolvieron el testamento y le dio en la cabeza. Se cayó al suelo. Y cuando él abrió la boca para quejarse, habló en lenguas. Se levantó hablando en lenguas y esas lenguas no paraban. Y él no sabía qué hacer, lógico, porque eso iba contra todo su conocimiento. Y gloria a Dios cuando la presencia del Señor quiebra el conocimiento que tenemos. Eso es maravilloso. Y se fue entonces a buscar por allá un pastor. Y le dijo, le contó lo que le había pasado. Y le dijo, y entonces empecé a hablar y le habló en lenguas. Y el pastor, cardíaco el pastor, le dijo, usted está endemoniado. Váyase a orar, y los mandó a ayunar y a orar. Y empezó el Señor Jesucristo, así como a Pablo, empezó a revelársele y se convirtió en un evangelista impresionante. Así que Dios tiene diversas maneras para llamarnos. Lo importante es que con hilos de amor siempre nos atrae a su camino, y gloria a Dios por eso. Pero el Señor le pregunta, Saulo, Saulo, 2 veces. Cuando en la escritura el Señor utiliza un nombre 2 veces, es porque eso está antecediendo algo grande que el Señor va a decir. Y está captando toda la atención del que está escuchando. Cuando le habló a Samuel, 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 ¿ve? Aquí Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él no sabía que estaba persiguiendo al Señor. Él estaba convencido de que perseguir a ese grupo era parte de la obra de Dios, porque este hombre era un fariseo celoso. Y ese hombre se sostenía en lo que tenía. Él decía, yo soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, criado a los pies de Gamaliel. Gamaliel era uno de los rabinos maestros más reconocidos y respetados en Israel. Y este hombre creció a los pies de él, es decir, fue formado a través de Gamaliel. Y dice, y en cuanto a la ley, fariseo, y en mi comunidad he sobrepasado a los más aventajados. O sea, él era un hombre soberbio. Aquí no hay gracias al Señor, pero él sí era terrible. Era orgulloso, vanidoso, y esos títulos lo tenían por allá arriba. Pero cuando Cristo se manifestó a su vida, Pablo dijo, pero todo lo que soy lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, mi Señor. El conocimiento más excelso, más sublime, más rico que podemos tener es conocer a Jesucristo nuestro Señor. Así que él no pensaba que estaba persiguiendo al Señor, perseguía a esos cristianos, pero de manera implícita nos está diciendo allí que el que persigue a un cristiano persigue a Dios.
Claro que nosotros decimos, no, ay, pastor, Dios me guarde, Dios me ampare y me favorezca de esas cosas. ¿Yo cómo voy a perseguir a Cristo? Pero hay diferentes maneras de perseguir a los cristianos, y somos cristianos. Una manera de perseguir cristianos es cuando nosotros hablamos mal entre hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos caído en el error de decir lo que otro está diciendo simplemente porque lo dijeron? Usted sí sabe, el hermano Perencejo, ¿se acuerda? ¿Qué ta? Sí, claro, yo me acuerdo. El hermano anda en malos pasos. Yo no lo puedo creer. Ay, el que menos corre vuela. ¿Cómo le parece que ta? Y nos unimos ahí a esa murmuración y hablamos contra el pueblo de Dios. Y lo tremendo es que a veces nos convertimos en multiplicadores de eso y no nos damos cuenta que estamos murmurando contra Cristo. Dios nos guarde. ¿Saben? Yo soy de los que creo que cuando una persona más se acerca a Dios, más prudente es. Porque el que más se acerca a Dios, más se acerca a su luz. Y la luz de Él nos hace más conscientes de nuestros pecados. Entonces ya no murmuramos contra los demás. Reconocemos más bien que tenemos que orar y todos buscar más al Señor. Ahora vamos a ver en cuarto lugar la pregunta de Saulo, porque el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces vamos a hablar de la pregunta de Saulo. Hechos, capítulo número 9, miren el versículo 5. Él dijo: ¿quién eres, Señor? Uy, Dios mío, qué cosa tan impresionante, ¿verdad? ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él estaba convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios. Que Dios nos guarde para no ser engañados por nuestro propio orgullo. Que Dios nos guarde para no ser engañados por nuestra propia obstinación. Porque todos aquí de una u otra manera hemos vivido momentos en nuestra vida donde el Señor usa a alguien para decirte: cuidado porque estás equivocado, estás equivocada, ese no es el camino. Pero somos obstinados y seguimos adelante en ese camino. ¿Sí o no? Y solamente nos hace reaccionar un duro golpe que nos duele, que genera tristeza en nuestro corazón, pero parece que no hay más herramientas para hacernos reaccionar. Eso es como el niño que se le dice: no meta la mano en ese enchufe. Que no meta la mano, no ve qué le pasa y no le hace todo el teatro, y que no meta la mano. Y apenas usted da la vuelta, ¡tin! ¿Sí o no? Cuando se ponen a berrear porque eso les dio. Yo le dije, papi, que no metiera la mano. Así somos nosotros. Nos habla por una emisora, por la televisión, por personas, por la Biblia, y a veces somos tercos. Y por eso dice la Escritura: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí la palabra coces es el plural de cos, C-O-Z, que es la patada que da el caballo hacia atrás, con una o con las dos patas. Pero aquí la palabra aguijón se refiere a la herramienta que utilizaba el granjero con la yunta de bueyes. La yunta son dos bueyes unidos por un yugo, ¿no?, que araban la tierra. Entonces, cuando estaban muy rebeldes, cuando no querían andar o querían irse por otro camino, el granjero utilizaba el aguijón. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Entonces el Señor viene y le dice a Pablo: Pablo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Sabemos entonces que está hablando de un buey o de un caballo. Qué ofensa, ¿no? El Señor que esté comparando a Saulo con un buey o con un caballo. Pero saben, hermanos,
Nosotros a veces somos de un corazón tan duro, a veces somos tan tercos, a veces somos tan obstinados, que aunque no dejamos de ser pueblo de Dios, nos comportamos como animales. Claro que yo sé que esto ofende. Por favor, no se ofenda. Voy a leerle un versículo muy bonito que le traje, que dice así. Dale la siguiente diapositiva, pero no la vamos a leer, ahorita yo se los leo. Vamos al versículo. Dale pasar 2 veces y vamos al versículo. Eso, mi muchacho, muy bien. Miren lo que dice acá. Eso está en el Salmo 32:9, está en la Biblia. No seáis como el caballo, pero va más allá y dice como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Señor, no me ofenda con esas palabras. ¿Cómo me compara con un caballo, con un mulo? Y Dios le está hablando a su pueblo, porque a veces como pueblo de Dios somos tercos. Y para qué hay que decirlo, pero hay unos que son más tercos que otros. Pero gloria a Dios que estamos en las manos del Señor, y con todos el Señor trata, así tenga que ponernos un cabestro y un freno. Pero gloria a Dios por todo lo que Él hace en nuestra vida, y que siga el Señor interviniendo en nuestro camino para que no nos salgamos de Él, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que sigamos en ese camino y lleguemos al escenario que Dios ha preparado para la gloria de su nombre y para bendición de nosotros. Que Él haga lo que tenga que hacer. Pero de esta manera le habla a Saulo. Y entonces Saulo le dice, ¿qué quieres? Miren el verso número 6, verso 5. Él dijo, ¿quién eres? ¿Qué le dice allí? Verso 5. Él dijo, ¿quién eres? Señor. ¿Sí notan eso? Y noten que Señor está con S mayúscula. Aquí les voy a mostrar lo que significa. La palabra Señor allí se traduce del término griego kurios. ¿Y qué significa ese término griego? Soberano en autoridad. O sea que en ese momento Pablo reconoció que el que le estaba hablando era el soberano en autoridad. En otros pasajes de la Biblia, este término kurios se traduce Cristo y se traduce Dios. Por lo tanto, cuando Pablo le pregunta, ¿quién eres, Señor?, él está reconociendo que es Dios el que le está hablando. Y entonces, veamos aquí el punto número 5. Y es que cuando nosotros reconocemos al kurios de nuestra vida, que es el Señor, tenemos que ir más allá de solo un reconocimiento, hermanos. El camino del Señor implica consagración. El camino del Señor implica consagración. Y la palabra consagración significa apartado para, dedicado a. Eso significa consagrado. Hechos capítulo 9, versículo número 6 nos dice, mire por favor, Hechos 9, 6. Él, ¿cómo estaba? Temblando y temeroso. Temblando y temeroso. Pablo, a lo largo de su ministerio como predicador, siempre tuvo temor de Dios. Él lo dice en las cartas. Con temor de Dios se conduce. Y yo creo, hermanos, que el temor de Dios es una de las riquezas que al cielo debemos clamar. Señor, dame abundancia de temor de Dios. Debemos pedir a Dios para que el Señor llene con su temor a nuestros hijos. Porque usted y yo no podemos estar de nuestros hijos detrás de ellos 24 horas al día. Pero el temor de Dios sí los puede acompañar todo el tiempo. De manera que cuando quieran hacer lo malo, venga el temor de Dios con poder y los asuste y se aparten de lo malo. Y que así trabaje en nosotros el temor del Señor. Señor, cuando tú ores, dile, Señor, dame abundancia de temor de Dios.
Pablo, ante la presencia de Dios, estaba temblando y temeroso. Volvamos al verso 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bendita pregunta. Hermano, y si detrás de todo este sermón nos quedamos solo con esa pregunta, quedo contento y satisfecho. Qué importante es que nosotros hagamos eso, que vamos a la presencia del Señor y le digamos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuántas veces le pregunta usted eso al Señor? Porque nosotros somos de los que nos vamos a orar a pedirle a Dios. Eso sí, somos buenos para pedir. Ayúdame con esto, ayúdame con lo otro, Señor. Dame esto, dame lo otro. Yo te pido, Dios mío, tu palabra dice, y sacamos esas promesas y cúmplelas, porque debemos orar con las palabras de Dios. Pero ¿cuántos de nosotros vamos a la presencia de Dios y le decimos: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estamos tan ocupados en nuestros propios proyectos, estamos tan apasionados en nuestros propios sueños, invertimos nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestro pensamiento en lograr lo que hemos planeado, lo que nuestro corazón, nuestro propio corazón desea. A eso estamos entregados. Pero es necesario hacer lo que Pablo está haciendo. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hay cosas que están en nuestro corazón y Dios no las quiere. Hay sueños y anhelos que Dios no los quiere, o tal vez no los quiere ahora. Pero para nosotros sí es nuestro objetivo. Para nosotros sí es nuestra pasión y nuestro propósito. Y por eso a veces nos entregamos en eso con un anhelo, con una fuerza. Quisiéramos que el día tuviese más horas y que nosotros tuviésemos más fuerza para trabajar más en ese proyecto. Pero hermanos, lo más importante no es lo que nosotros logremos aquí, porque al fin y al cabo lo que logremos aquí se va a quedar. Un día llegará la muerte y nada de eso nos vamos a llevar. Pero sí se irán con nosotros las obras que hayamos hecho para nuestro Dios. Sí estarán vigentes delante del Señor todos aquellos momentos en la vida en que tomamos buenas decisiones bajo la dirección de Dios. Yo puedo decirle al Señor: Señor, yo no quiero hacer eso. Hace un tiempo yo tuve que luchar con eso. Usted tal vez 1 año y medio, 2 años atrás, yo no sé. Y empecé a orar por algo que yo quería. Y empecé a pedirle al Señor, ¿no? Y claro, uno saca esos versículos y uno saca esas promesas y uno ora pensando que todo el cielo se está moviendo para lograr lo que uno quiere. Y no, me bajaron de la nube, hermano. Nada se dio. Nada. Entonces uno va aprendiendo con los golpes. Ahora yo ya trato, ¿no?, de orar más diciéndole: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Que Dios nos ayude para orar más diciéndole a Jesús: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Entonces dice el verso 6: Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, por favor, mire lo que el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, yo te voy a decir lo que vas a hacer. No, ¿qué quieres que yo haga? Que vayas a la ciudad. No, pero dígame, ¿qué hago? No, que vaya a la ciudad. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? No siempre Dios va a responder lo que tú quieres. No siempre Él va a hacer lo que tú pides. No siempre va a intervenir en el tiempo que tú especificas. Él hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere y a través de quien Él quiere. Y eso se llama soberanía. Y cuando tú al Señor le dices: tú eres mi Señor, es porque te estás sometiendo al señorío de Cristo. Y será cuando Él diga, como Él diga y como Él diga.
porque ciertamente, hermanos, todo será como Dios dice. Entonces yo tengo que ser inteligente y decirle: Señor, muéstrame el camino, porque yo quiero ir en el camino que tú has trazado para mí. Yo no quiero apartarme. Yo quiero cumplir tu propósito para mi vida. Y les digo una cosa: en ese camino es donde serás más bendecido. Las bendiciones van a empezar a venir. El respaldo de Él va a venir. Porque dice la Escritura: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. No busques las añadiduras, que las añadiduras no sean tu prioridad. Que tu prioridad sea el reino, que tu prioridad sea la voluntad de Jesucristo, y todo lo demás vendrá por añadidura. Dios te quiere bendecir, y te quiere bendecir y mucho, pero tenga en cuenta siempre, la esencia aquí es hacer la voluntad de Dios. Usted y yo no estamos aquí para complacernos a nosotros mismos. No, hermano. No estamos en esta tierra para lograr lo que nuestro corazón desea. Aquí vinimos para hacer la voluntad de Dios. Y hay un gran plan en el cielo, está escrito en el libro de Dios, y el Señor quiere que su plan se cumpla en cada uno de nosotros. El plan de Dios contigo es grande, es maravilloso. Un día Él tomó el tiempo, tomó su mente, su corazón, y empezó a escribir tu nombre en una página, y empezó a escribir el plan, el propósito contigo. No te puedes ir de esta tierra sin cumplir el plan de Dios contigo, porque habrá sido entonces una vida en vano, habrá sido un tiempo perdido. La vida es una sola, amados. Está establecido para los hombres que vivan una sola vez, que mueran una sola vez. No hay reencarnación, no hay otras vidas aquí en esta tierra. Tu vida es una sola. Y Él te puso aquí para cumplir un gran plan contigo. Y hoy el Señor te trajo para recordarte eso. Él hoy te dice: yo tengo un gran plan contigo, quiero hacer grandes cosas contigo y te voy a bendecir en gran manera, pero te necesito en mi camino. Necesito que en la agenda de tu vida me des el primer lugar. Que tu amor, que tu mente, que tu corazón, que tus fuerzas, que todo tu ser esté concentrado en mí. Y por eso dice la Biblia que el gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón.